Comienza tu día con las noticias que importan. Primera Pauta. Bien, vamos a tener una conversación con uno de los temas que ha sido polémico, muy polémico, y que tiene que ver con la decisión del juez Danilo Urrutia de permitir videollamadas para reos del Tren de Aragua y otros de alta peligrosidad que están detenidos en la cárcel de alta seguridad, específicamente en la unidad más estricta, que es el REPAS. Para hablar sobre esto hemos convocado a una persona muy preparada para el tema, que es Cristian Riego, abogado, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Diego Portales. Yo tengo el cargo más largo aquí, pero no sé si es necesario decirlo. Director de Clínica Jurídica, especializado en Derecho Procesal Penal y Civil, etcétera. Cristian, muy buen día, gracias por responder nuestro llamado a esta hora de la mañana. Buenos días. Cristian, para comenzar, ¿se equivoca el juez Urrutia con el beneficio de dar este permiso para comunicarse con la familia de los reos de alta peligrosidad vía videollamadas a su juicio? Mire, es difícil saber si se equivoca o no, no habiendo estado presente, no conociendo el caso con detalle, pero yo diría que lo que uno puede decir, sin ese conocimiento tan específico, es que pareciera ser que el juez no, lo cual es habitual en este juez, no pondera de manera apropiada todos los elementos que es necesario balancear para tomar una decisión así. Él invoca solamente los derechos de las personas afectadas, digamos, que es una parte de la ecuación, pero aparentemente no pondera o no valora suficientemente los riesgos que para la seguridad de otras terceras personas, digamos, pudiese implicar que esta persona pudiese comunicarse. ¿Y eso siempre debería ocurrir en una decisión de un magistrado? Lo digo me hizo recordar lo de Arica, cuando un magistrado, apelando probablemente a un derecho que sí tienen, entrega los antecedentes a la defensa de miembros del Tren de Aragua, entregándole los datos de quiénes fueron las personas, son los denunciantes. Y allí uno apela al sentido común, pero evidentemente el derecho es mucho más complejo que el sentido común. Claro, lo que pasa es que en todos estos casos lo que se informa es una simplificación respecto de lo que ocurrió. Entonces, por eso yo no quisiera dar una opinión definitiva sobre qué habría que haber resuelto en ese caso, porque no lo conozco en detalle. Pero yo diría que, para efectos generales, como un comentario general, que una persona tenga un derecho, en principio, no basta para resolver un caso así. Normalmente se encuentra en situaciones en las que hay conflictos de derechos, por ejemplo, o conflictos de intereses entre un derecho de una persona e intereses legítimos por ejemplo, del Estado en este caso, para mantener un control sobre las cárceles, para lograr que desde las cárceles no se siga gobernando las organizaciones criminales, y todo eso depende mucho de las circunstancias específicas del caso. Entonces, yo no sé hasta qué punto esos jueces, cuando resolvieron eso, entraron a analizar todos los detalles de la situación en concreto, ¿cierto? Y ponderaron eficazmente los derechos y los intereses involucrados. A uno le da la sensación de que en algunos casos, ¿cierto? En el caso del juez del que estamos hablando, él lo ha dicho muchas veces. Este es un juez que como que es una especie de militante de ciertas causas. Entonces, claro, sobre la base de esas convicciones, de esas ideas que él tiene, él resuelve las causas. Y a mí me parece que eso no es suficiente. Digamos, no es relevante que él sea militante de tal o cual causa, sino que él, más allá de eso, que puede ser su opinión particular, tiene que tomar en cuenta todos los intereses legítimos, ¿cierto?, que están en juego, y a partir de un conocimiento muy profundo de la realidad, tomar una decisión equilibrada. Lo cual parece no ser su manera de afrontar las situaciones, digamos. Esto que usted mismo mencionaba, ¿no? Que él ya tiene causas u otros cuestionamientos previos a esto. Sus formas de pensar la ha hecho ver en redes, la ha significado sanciones o investigaciones para ser sancionado por lo mismo. Esa subjetividad propia de cada juez, ¿no? ¿Hasta dónde es permitible? No, yo creo que no es permitible. Los jueces no están para hacer valer sus convicciones personales en las causas. Ellos pueden tenerlas, por supuesto, pero su trabajo es distinto. El juez está para aplicar la ley a los hechos que han sido determinados con cierto rigor. Entonces el juez tiene que manejar, por una parte, los hechos concretos del caso e indagarlos a fondo,
y a esos hechos aplicar la ley. Lo que pasa es que a veces la ley es compleja porque precisamente hay normas contradictorias o normas que pueden hacer juego y él tiene que hacer entonces una ponderación, ¿cierto? Pero él no puede, digamos, resolver los casos diciendo, mire, yo soy militante de esta causa, claro, cualquiera que ésta sea, y con esa militancia o con esas convicciones que son parciales respecto de algunos de los valores del sistema jurídico, resolver las causas. Por lo tanto, yo creo que esa manera de pensar es errónea. Y claro, y un juez que se comporta así, que no entiende que su rol, y que en su rol no tienen por qué tener influencia en sus convicciones personales, debiera, digamos, ser disciplinado de algún modo. ¿Sancionado se refiere a eso, Cristian? Bueno, eventualmente supongo que esto depende del, ¿cierto? Este juez aparentemente ha sido persistente en esta línea. Sí. Y yo no conozco en detalle su trayectoria tampoco, ni las sanciones que se le han aplicado, digamos, pero aparentemente él insiste en manifestarse más que como un juez, como un militante de ciertas causas. Y yo creo que esos son dos roles incompatibles. Ya, pero usted escucha a Cristian Riego, abogado, profesor de la UDP, conversando con Primera Pauta. Cristian, pero esto no es un riesgo para alguien que tiene la dificilísima tarea de impartir justicia. Para nosotros, sí, claro, yo creo que es un comportamiento inapropiado. Es un comportamiento inapropiado, muy minoritario. Estamos hablando de un juez entre cientos de jueces que hay en Chile. Claro, pero se escucha como contumaz, es decir, que ya tenemos antecedentes previos de esto, de él en específico. Sí, lo que pasa es que yo no conozco en detalle, como digo, ni los casos, sí, ni por lo tanto no le podría dar un juicio definitivo. Creo que está bien que pueda ser objeto de un análisis, de una investigación, y que si hay efectivamente un mal comportamiento sea sancionado. Lo que pasa es que yo no lo conozco en detalle, como digo, porque no conozco los casos. Tengo una impresión general a partir de los medios, y nunca es bueno, digamos, hacer un juicio a partir de la información de los medios de prensa, porque por su propia naturaleza ellos no pueden meterse en cada uno de los detalles de cada uno de los casos. Cristian, bueno, si yo lo pongo versus el sentido común, lo pongo una tarea bien difícil, porque para nosotros los que no entendemos de esto, todos en general, que no somos abogados, decimos, oye, pero el sentido común dice que no puedo permitir que un reo de altísima peligrosidad tenga videollamada con desconocidos, ¿no? Pero allí el derecho aplican otras normas. ¿Cómo lo ve usted desde el sentido común? ¿O no se puede aplicar aquí a la hora de tomar una decisión? Lo que pasa es que a mí no me preocupa tanto el sentido común. En general, el derecho es bastante coincidente con el sentido común. ¿Sí? Sino que lo que a mí me preocupa es la posibilidad que tenemos de conocer los hechos a partir de la información periodística. Porque los hechos en una audiencia, ¿cierto? A veces hay un fiscal o un defensor, están 2 horas hablando de los hechos en una audiencia. Y luego en la prensa sale, digamos, un resumen que no da cuenta de esa discusión. Entonces, le voy a poner un ejemplo. En este caso, no sabemos, por ejemplo, cosa que sí se discutió en la audiencia, de cuáles son los delitos por los cuales se persigue a estas personas, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo llevan? O sea, gravísimo. Son líderes del Tren del Agua, según la información que se tiene hasta aquí de ellos. Hay videos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Los líderes, eso no es un delito. Eso es un titular. Ajá. Son delitos de homicidio, son delitos de secuestro, son delitos... Por lo tanto, requerimos mucho más detalle. ¿Cuánto tiempo llevan estas personas aisladas, ¿cierto? ¿Quiénes son las personas con las que se quieren comunicar? ¿Son sus parientes, son sus hijos, son personas desconocidas? ¿Es su pareja? ¿Cuánto tiempo lleva con esa pareja? Entonces, por eso le digo que, digamos, la prensa se maneja con un nivel de información que no es el mismo que tienen los jueces cuando toman una decisión. Cristian. Entonces, sí. Y cuando se dan este tipo de decisiones, por ejemplo, para que nosotros entendamos, ahora vienen dos capítulos. Primero quería preguntarle con respecto a la autorización de una videollamada. ¿Eso se hace, en Chile se acostumbra a hacer, es completamente privada o, como ocurre en Italia, en Alemania o Estados Unidos, es un encuentro vigilado? Es decir, con un gendarme en la habitación, alguien que es testigo o que reemplazaría
al acrílico que actualmente se pone también a quienes se reciben una visita en el REPAS. No, en la legislación chilena nada de eso está regulado, todo eso es manejado administrativamente por Gendarmería, o sea, por el gobierno, y yo creo que una de las cosas que llamémoslo esta crisis de seguridad que estamos viviendo, digamos, la existencia de este nuevo tipo de delitos, del crimen organizado, nos va a obligar a modernizarnos en esta materia, a establecer regulaciones mucho más precisas, ¿cierto? Cosa que hoy no existe. Y lo que está ocurriendo, este tipo de conflictos que están ocurriendo, son parte de ese problema. Estas cárceles de máxima seguridad, con personas que tienen que estar aislados, son todas cosas nuevas. Entonces realmente no tenemos nosotros una historia, digamos, unas normas, una tradición de discusión que nos permita resolver esto de manera tan clara. Pero a nivel internacional sí hay suficiente experiencia que permite para muchos concluir que es una buena medida. Por ejemplo, el modelo italiano, que varios lo han dicho, el fiscal nacional lo ha mencionado. Sí, pero si usted se va a Italia o se va a Estados Unidos, se va a dar cuenta de que esas nuevas métodos son objetos de enormes discusiones. Ya, pero que han funcionado y probablemente se van a romper huevos en el camino, o sea, críticas van a haber siempre. No me refiero que obviamente van a haber críticas siempre, pero para llegar a esa solución, o sea, a ver, este tipo de cosas va a ser siempre objeto de discusión y su operatividad, su evaluación, el conflicto entre los derechos de la persona y las necesidades de seguridad van a estar siempre en debate. O sea, la idea de que esto está resuelto en Estados Unidos, en Australia, en Italia, no es verdad. En esas sociedades esto se discute intensamente. Y en las audiencias judiciales, cuando una persona está sujeta a este tipo de medidas, va a haber siempre ese debate y van a haber siempre decisiones de los jueces que a lo mejor no van a estar, digamos, no van a ser del gusto de muchas personas. Lo importante, como le digo, o la crítica que yo podría hacer aquí no es respecto del fondo de la cuestión, sino respecto del método. Entiendo. ¿Cierto? Un juez no puede resolver estas cuestiones sobre la base de ciertas convicciones. Esto es lo único que yo digo. Cristian, usted escucha a Cristian Riga, abogado, profesor de la UDP. Perdón, le interrumpí. ¿Iba a terminar algo? Y le tengo otra pregunta. No. Mire, Cristian, la conversación ha derivado en algo que es una pregunta que se viene haciendo hace bastante tiempo y que tiene que ver con cuál es el rol del Poder Judicial en la crisis de seguridad. Porque es un poder independiente y no tiene que salir a dar explicaciones a nadie habitualmente. Ningún poder lo hace, no puede intervenir allí, pero sí en esta oportunidad el ministro subrogante de Justicia cuestiona la decisión, pide explicaciones, el Parlamento pide explicaciones, es decir, los otros poderes del Estado en esta oportunidad están diciendo, ojo, tú juegas un rol dentro de la crisis de seguridad. ¿Cuál cree usted el punto, el rol que juegan realmente allí el Poder Judicial en lo que estamos viviendo hoy por hoy en Chile? No, yo creo que el Poder Judicial no juega un rol o juega un rol muy indirecto. El Poder Judicial es un poder independiente. Los que tienen que combatir la inseguridad son el Poder Ejecutivo, la Policía, el Ministerio Público, ¿cierto? Y los jueces lo que tienen que hacer es aplicar la ley. Y la ley, ¿cierto? Y para aplicar la ley tienen que equilibrar ciertos valores que están contenidos en la ley o en la Constitución, uno de los cuales son las necesidades de seguridad, pero otros valores son, por ejemplo, los derechos de las personas, ¿cierto? O, por ejemplo, la protección de la perspectiva de rehabilitación, ¿cierto? Entonces, los jueces tienen que siempre mantener este equilibrio. Y por lo tanto, no siempre se van a tener que poner en cada caso del lado del interés de la seguridad. Los jueces tienen que dictar resoluciones que equilibren los derechos de las personas, por ejemplo, en este caso de los imputados, con los derechos del resto de las personas y los intereses de seguridad del Estado. En ese sentido me parece que es claro que los jueces, digamos, precisamente por eso son independientes. Es interesante lo que usted explica, porque déjeme volver a lo que usamos hace un rato. Desde el sentido común no va a generar mucha simpatía la explicación muy interesante que usted da. Es decir, del sentido común o desde la calle, va a decir, está loco, tiene que aplicar mano dura para que el bien común se vea beneficiado. Es decir, el todo, o la mayoría nos veamos beneficiados teniendo a estas personas tras las rejas y sin ningún tipo de derecho. O sea, usted asume eso, ¿no? Que
que es cuestionable desde el punto de vista de la persona, del ego. A ver, sí, pero sí distingamos algo. Eso no es el sentido común. ¿Ya? Yo diría que el sentido común, cuando uno conversa con las personas, el sentido común, ¿cierto?, es una perspectiva que las personas comunes de la calle pueden tener, pero que es normalmente tranquila, digamos, que se hace sobre la base de un análisis, porque las personas de la calle no son tontas, digamos. Lo que usted me está diciendo no es el sentido común. Yo diría que es como, podríamos decirle que es una cierta visión muy desinformada y muy poco reflexiva. ¿Cierto? Las personas de la calle a veces pueden actuar con sentido común y a veces pueden actuar sobre la base de el miedo, de una información periodística a veces muy exagerada o incompleta. Pero la inseguridad actual no es exageración periodística. Eso no es el sentido común. Entonces, o sea, entonces no le pongamos el nombre de sentido común a lo que puede ser una digámoslo así, una persona o un conjunto de personas actuando en base a una percepción no tranquila, ¿cierto? Exacerbada por el miedo, entonces, o sin la suficiente información, ¿cierto? Bien. Porque si a mí me dan una información muy parcial, yo puedo llegar a una conclusión que no sería la misma que si tuviese todos los antecedentes específicos del caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué me diría el sentido común en ese caso? El sentido común me diría, no, usted tiene que tener todos los antecedentes para poder resolver. Cristian Riego, le agradecemos, es un placer conversar con ustedes siempre estos temas, alguien muy preparado para las materias y por eso le hemos llamado. Cristian Riego, abogado, profesor de la UDP, ha conversado con Primera Pauta, un placer. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego. Un abrazo, chao. Son las